vamos a encontrar la postura gnosticista, bastante propia del gnosticismo, ya que los gnósticos eran los que enseñaban que el Dios del Antiguo Testamento le llamaban el Demiurgo, el Dios malo, porque ellos no podían entender que un Dios pudiera crear un mundo material, ya que decía que todo lo que era materia era malo. Y también vemos la posición docetista de Marción como tal. Bueno, pues él decía que el Dios del Nuevo Testamento, al que llamaba el verdadero, no tenía nada que ver con el del Antiguo. Y este es el primer paso en la lógica de Marción, desterrar del cristianismo al Antiguo Testamento y de inmediato agregar que el Mesías del que el Antiguo Testamento habla no es Cristo. Imagínese usted semejante locura. El desconocimiento del Antiguo Testamento nos va a llevar hasta cierto punto a desconocer las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Antiguo dijo. Cerrarnos a no conocer esta parte importante de la Biblia es quedarnos en un momento determinado sin poder dar respuesta a muchas de las cosas que nosotros conocemos que el Nuevo Testamento nos pone al tanto. Y esto es importante que nosotros sepamos, porque lamentablemente en la actualidad, aún en la actualidad, escuchamos criterios muchas veces en algunos cristianos que son hasta cierto punto seguidores de esta doctrina marcionista. Es como querer hacer una división, como que ya el Antiguo Testamento pasó de moda, como que nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Y lo primero que tenemos que nosotros saber es que la Biblia es palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que es palabra revelada de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. Aquí les pongo un pasaje en pantalla. Ahí lo tienen. Es un texto que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos este pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos preguntarnos, ¿a qué escritura se refiere Pablo? Cuando está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿qué es la escritura en el pensamiento de Pablo? Estamos hablando de 2 Timoteo, estamos hablando después del año 60, en el periodo ya finales del siglo I, pero el periodo antes de morir el apóstol, que es cuando escribe esta última carta, su carta de despedida. Toda referencia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a las escrituras es una referencia al Antiguo Testamento. Porque recordemos que hasta el siglo IV no se cierra lo que es el canon del Nuevo Testamento. En el momento en que Pablo está escribiendo estas cartas, a lo mejor Pablo está escribiéndole a una iglesia, la intención es hablarle a una iglesia, y lo que él no sabía que en un futuro esa carta se iba a convertir en un mensaje, en una palabra de autoridad para toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, que en el siglo I, cuando se escribe el Nuevo Testamento, todavía el Nuevo Testamento no se había formado, se estaba escribiendo, por lo que toda referencia o alusiones a las escrituras es referente al Antiguo Testamento. Por esto podemos decir, antes de pasar a este otro punto, que no existe un divorcio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque si queremos tener una buena comprensión del Nuevo Testamento, debemos conocer el Antiguo. Debemos profundizar en el estudio del Antiguo.
y entonces vamos a tener una mejor visión de todo el mensaje que nos brinda el Nuevo Testamento. Entonces vamos a la diapositiva siguiente, que la teníamos en pantalla, y vamos a entrar un poquito a hablar del contexto histórico como tal del Nuevo Testamento. Y en este punto, lo primero que debemos conocer es que los primeros libros que se escribieron y que forman el Nuevo Testamento se comenzaron a escribir alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. En ellos vamos a encontrar alusión al medio histórico y cultural imperante en ese momento. Por esta razón debemos saber o conocer la influencia que ejerció tres grandes culturas antiguas en todo este quehacer neotestamental. Me refiero la principal de toda la cultura judía, porque de ahí se nutre y surge la iglesia, pero también la cultura griega y la romana. Es decir, que el Nuevo Testamento nos va a presentar la interacción que tienen estas tres culturas en toda su formación. Vamos a leer un pasaje, que se lo pongo ahí en pantalla, del Evangelio de Juan. Se remonta al momento de la crucifixión de Jesús. La diapositiva siguiente, vamos a estar viendo este pasaje que está en Juan 19, 19 y 20. Miren este pasaje. Es el momento de que Pilato manda a poner una tarja, cartel encima de la cruz de Jesús. Dice que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Es decir, los idiomas de las tres culturas. El hebreo, la lengua oficial del pueblo judío. El griego, el idioma universal del momento en tiempo de Jesús. Y el latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Allí en ese texto queda reflejada la influencia que estas tres culturas tuvieron. Entonces vamos a entrar un poquito a analizar por separado cada una de ellas, cómo pudo influenciar, por ejemplo, la cultura griega en el Nuevo Testamento. Esa podría ser la pregunta que muchos se harán. Lo primero que debemos conocer es que el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito y conservado en el idioma griego. Porque en el tiempo en que Jesús está predicando, está desarrollando el ministerio público el Señor, y en este periodo de formación de la iglesia, Israel, que es el lugar donde se desarrolló gran parte de la historia que narra el Nuevo Testamento, estaba bajo el dominio de los romanos. Pero el idioma que se hablaba, el idioma que reinaba, se dice que Roma conquistó políticamente, pero que culturalmente siempre fue la cultura griega la que imperó. Y como los romanos fueron absorbidos por esta cultura, y ya desde el año 336, antes de Cristo, con la irrupción en la zona de Alejandro Magno y la conquista y la expansión del helenismo y toda la historia que después lo vamos a ver un poquito más adelante, pues esta cultura se marcó muy fuerte en toda la región. Entonces, como Israel está bajo el dominio romano y es el idioma griego, la cultura griega la que está imperando, nosotros podemos conocer entonces
un poco más a fondo sobre la influencia de esta cultura, y para ello vamos a remontarnos un poco más atrás. Tenemos que irnos antes del año primero después de Cristo, que es cuando el Señor Jesucristo está desarrollando su ministerio terrenal. Y nos tenemos que remontar al siglo tercero antes de Cristo. Tenemos que remontarnos al siglo tercero antes de Cristo. Porque en este tiempo, el pueblo judío, pueblo de Israel, estaba sometido bajo el dominio de los Ptolomeos. Sabemos que tras la muerte de Alejandro Magno por el año 323, el imperio griego se fraccionó, se dividió en cuatro, y son los cuatro generales de Alejandro los que tomaron el control. Se dividieron el imperio en cuatro partes. Ptolomeo tomó el reinado desde Egipto, en Alejandría, y Seleuco en Siria, con la fundación de estos dos reinos, que son los que más hablamos, porque son los que tienen relación con el pueblo de Israel como tal. El reino de los Ptolomeos en Egipto, el reino de los Seleucidas en Siria. Y para el siglo III, Israel quedó bajo el dominio de los Ptolomeos. Pero los Ptolomeos, igual que los Seleucidas, se dieron a la tarea de helenizar toda la región del Oriente Próximo. Alrededor del año 250 antes de Cristo, uno de estos reyes, llamado Ptolomeo II Filadelfo, quiere convertir la biblioteca de Alejandría en la principal biblioteca del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, pues Ptolomeo II mandó a traducir las grandes obras al griego. Buscó lo más selecto de la filosofía y de todo el desarrollo de su tiempo y lo puso en la biblioteca. Y no podía pasar por alto, no podía dejar pasar por alto el libro de la ley de los judíos, conocido como la Torá. Así que Ptolomeo II Filadelfo se comunicó con el sumo sacerdote de Jerusalén y le pidió que le enviara un grupo de rabinos judíos para traducir el texto hebreo de la ley al griego. Y así surgió la Septuaginta, o versión de los 70, que básicamente se le llama así porque fueron en realidad 72, pero bueno, fueron 70 rabinos judíos, 72 rabinos judíos, los que hicieron la traducción del texto hebreo al griego. Ahora, esto tuvo una repercusión muy grande, porque desde el tiempo del exilio, que se remonta al año 586, cuando la gran deportación, ya que nosotros sabemos que en realidad fueron 3 deportaciones las que hubo desde el reino de Judá hacia Babilonia. La primera alrededor del año 609, la segunda alrededor del año 597. La tercera y gran deportación se da en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor, a raíz de que el rey Sedequías de Judá se había levantado en contra de Babilonia, entró, destruyó la ciudad de Jerusalén, y quemó y destruyó el templo y se lleva al pueblo de Judá cautivo. Bueno, desde el tiempo del exilio en adelante, el pueblo judío se dispersó por muchos lugares, porque Israel pasó a ser como un pequeño trofeo de guerra, de un imperio a otro. De los caldeos, babilonios, pasaron a los persas, de los persas pasaron a los griegos. Después se fragmenta y pasaron a ser colonia de los Ptolomeos y después de los Seleucidas. Finalmente, en el año 63, Roma los conquista y pasan a ser entonces parte del Imperio Romano. ¿Qué trajo como consecuencia esto?
que el pueblo judío, judaísmo que ya nace en el exilio, se fue quedando en muchos de estos lugares que fueron los que colonizaron a Israel, y muchos judíos se fueron quedando en estos lugares. Y así surge lo que hoy en día conocemos como el nombre de la diáspora. También la dispersión, porque eran los judíos que estaban dispersos por todo el mundo conocido. Y la diáspora no es más que este grupo de judíos que viven fuera de Israel. Pero se da un fenómeno, y es que el vivir fuera de Israel, estos judíos, ya las nuevas generaciones que van naciendo, van perdiendo el contacto con su tradición, con su cultura, con su idioma, con su propia fe. El judío de la diáspora pierde el hebreo y adopta el griego como la lengua madre. Ya las nuevas generaciones de judíos que viven fuera de la frontera de Israel no hablan hebreo, tan siquiera no hablan ni arameo, hablan griego. El no poder leer las escrituras porque no conocen el idioma era un problema para aquella comunidad que vivía fuera de las fronteras de Israel. Y para el siglo I después de Cristo había más judíos viviendo fuera de Israel que los que vivían dentro. Bueno, pues bien, la Septuaginta o versión de los 70, esta traducción de la Biblia que en un inicio solamente fue la ley, lo que nosotros conocemos como Pentateuco, pero que posteriormente se tradujo los profetas y después los escritos. La traducción de la Biblia hebrea, la Tanaj, al griego trajo como beneficio que el judaísmo de la diáspora comienzan a retornar a sus tradiciones, porque podían ahora volver a la escritura en el idioma que ellos conocían, que era el griego. Por tanto, la Septuaginta se convierte en una herramienta indispensable para el judaísmo de habla griega que vive en la diáspora. Pero ¿cómo la Septuaginta pudo influenciar entonces en el Nuevo Testamento? Pues sencillo. Era la Biblia que los cristianos leían en los primeros siglos de formación de la iglesia. Usted sabía que a la Septuaginta le debemos que hayan 2 libros de Reyes, que hayan 2 libros de Crónicas, porque cuando se tradujeron estos libros al griego, no cabían en un solo rollo, ya que el idioma hebreo es más compacto, y hubo que hacer entonces 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas, porque el idioma griego es mucho más amplio. Y todas estas cosas redundan para que sea este judaísmo del siglo I, que ya se identifica como un judaísmo bien penetrado por la cultura griega, y los cristianos comienzan a convertirse, sobre todo estos judíos de la diáspora, con la predicación de Pablo y de los otros misioneros. Estos judíos de habla griega comienzan a convertirse, y es la Septuaginta, la primer Biblia que comienza a leer los cristianos. Porque no debemos olvidar que, a diferencia del pueblo de Israel, la iglesia está formada por 3 grupos diferentes de personas. Dentro de la iglesia habían judíos de habla hebrea o aramea. Teníamos los judíos, el segundo grupo, de habla griega, a los que le conocemos como judíos helenistas. Los primeros judíos hebraístas, los segundos judíos helenistas, porque son los de habla griega, los primeros de habla aramea o hebreo. Pero también la iglesia tiene un tercer grupo, que es el más numeroso, y son los gentiles, que solo hablan griego.
y que la mayoría de ellos provienen del paganismo. Por esta razón, la gran mayoría en la iglesia hablaban griego y la Septuaginta sería la Biblia a la que el Nuevo Testamento le llama escritura. Ahora, como parte de la cultura que ejerció la cultura griega en el Nuevo Testamento, nos presenta la confrontación con las diferentes escuelas filosóficas griegas. Y aquí tenemos el principal impacto del helenismo, su filosofía. La filosofía griega es muy fuerte y muy expandida, por lo que la filosofía griega tuvo un impacto directo en la formación de la iglesia. Recuerden que ya la iglesia se comienza a expandir y comienza a interactuar la fe cristiana con la cultura griega. Vamos a ver este pasaje que tienen ahí en pantalla. En Hechos 17-18, Pablo está visitando Atenas, está predicando y dice, Hechos 17-18, también disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ya cuando Pablo le tocó el tema de la resurrección, los griegos se erizaron, porque esto dentro de la mentalidad filosófica griega no era muy bien entendido. Dos escuelas importantes que hasta cierto punto influenciaron mucho en el pensamiento, no solamente de los primeros cristianos, sino aún en el desarrollo de la iglesia y en muchos de los padres de la iglesia. Los epicúreos, que era una corriente filosófica cuyo fundador se llamó Epicuro de Samos, identificaba la felicidad con el placer y con la ausencia del dolor. Así que Epicurio enseñaba acerca del placer y el deseo, pero para ellos lo más importante era abstenerse del sufrimiento. Por eso es que los epicúreos, cuando le hablan de muerte y demás, bueno, pues se erizan. Los estoicos, que es la corriente que sí influenció más directamente, su fundador es Zenón de Sitio, practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida, buscándolo a través de la virtud y la razón. Y esta escuela, como les dije, influenció mucho en el pensamiento de muchos de los primeros cristianos. Por lo que estas y muchas otras escuelas filosóficas griegas estaban extendidas por todo el imperio romano. Y este sería uno de los primeros escenarios que la iglesia encontraría, a los cuales tendría que enfrentarse, y que en muchos textos del Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar la influencia de la cultura griega y en especial su filosofía en las diferentes comunidades de fe que se extendían por el territorio romano. Y es que producto a la influencia griega, a finales del siglo I y a lo largo del siglo II, se van a extender dentro de la iglesia. Esto sí surge dentro de la iglesia, pero que tiene sus raíces en este pensamiento griego. Dos corrientes heréticas que hicieron gran daño a la iglesia. Me refiero al gnosticismo y al docetismo, que vamos a hablar de ellos un poco más adelante.
Pero este punto en estas dos corrientes influenciaron mucho porque penetraron dentro de la iglesia y tuvieron muchos adeptos. Por eso cuando nosotros lleguemos a la clase, a la cuarta y última clase, y estudiemos un poquito la primera epístola de Juan, vamos a ver cómo Juan confronta directamente al docetismo, al pensamiento docetista. Ese es el punto central de esta epístola, pero no nos vamos a adelantar hasta llegar allá. Bien, hasta cierto punto, aquí tenemos un background de cómo la cultura griega pudo influenciar en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces la influencia de la cultura romana. El Imperio Romano se extiende sobre todo el territorio. Pastor, una pregunta. Pastor, ¿Sí? una pregunta. Sí, escucho. Esa diapositiva que usted está poniendo ahí, ¿ese es el material que tenemos otro acá? ¿O eso Sí. usted lo agregó? ¿Ah? Esta que está puesta en pantalla es la que ustedes tienen. Bueno, honestamente estamos perdidos porque yo no la encuentro acá. No, he estado buscándole la guía de lo que usted está hablando acá y no encuentro no coordinan. ¿En qué sentido no están viendo? Lo que pasa es que usted lleva un orden y sí, acá he buscado el orden que usted lleva y no he podido encontrar el orden que usted lleva ahí con la diapositiva. Sí, yo les presento las diapositivas, les doy un punto y les un poco que les amplío acerca de ese punto. Ajá. Sí, lo que estoy haciendo es, cuando toco un punto, trato de darle, porque para no cargarle tanto el PowerPoint con información, en el PowerPoint yo le pongo los aspectos fundamentales y un poco que interactuamos ampliando o desarrollando un poco esas ideas. Por eso es que todo lo que yo estoy diciendo no aparece en el PowerPoint, porque sencillamente cuando voy tocando los puntos, les voy desarrollando algunas ideas de lo que se trata, pero en el PowerPoint tienen la esencia de lo que va a ser la clase. No sé si me hago entender. Sí, lo que pasa es que si ustedes desean, yo les puedo enviar un poco más amplio, pero en un documento de Word, por ejemplo, un poco más amplio todo lo que estamos hablando. Si ustedes quieren, se los puedo enviar, pero para no recargar tanto el PowerPoint, solamente ponemos las ideas centrales. Perfecto, sí, correcto. Ese material que está interesante, que usted está explicando ahí, está muy interesante. El detalle es que yo pensé que estaba acá en el folleto que teníamos nosotros acá. Entonces yo estaba llevando la secuencia suya, pero en el momento me perdí. No sé lo demás, pero yo acá no llevo la secuencia que lleva usted. Entonces estaba un poquito medio enredadito, pero ya entendí de que ese material lo trae usted para ampliar un poquito más la clase. Ajá. Sí, hermano, yo creo que el hermano Luis tiene razón. Sí. Es Luis Quesada que está hablando, ¿no? Amén, pastor, amén. Sí. Yo también estaba buscando, pero gracias, profesor, pues, porque usted nos ha explicado y nos puede hacer llegar más ampliadamente después. Así que ponga atención, Roy, pues. Sí, yo les puedo enviar el material más amplio para que lo puedan tener ya como un estudio individual. Hermano. Se lo puedo enviar en un documento de Word a través de nuestro hermano, el coordinador. Se lo envío a su WhatsApp y él se los puede hacer llegar a usted. Muchas gracias, pastor. Perfecto, estamos para servir. Ahora, la idea es que ustedes sigan lo que él está diciendo aquí, no se guíen en el material que tienen ahí. Tienen que guiarse de lo que él está presentando. Y bueno, porque si no, entonces van a ver que, porque siempre los maestros, lo que enseñan, no te enseñan a las cosas ahí de que
literal como está ahí. Algunas cosas sí, Exacto. pero ellos hacen una extensión siempre en la enseñanza. Exactamente. Pero en el libro de Global que ustedes tienen, el primer punto del libro habla sobre la importancia del contexto. En el libro se hace muy general y ahora en la clase lo que tratamos un poco de profundizar acerca de ese contexto que el libro habla. Por eso nos metemos en toda esta área que puede ser que en el libro ustedes no la van a encontrar, pero que es parte del contexto que el libro mismo les enseña. Una pregunta, profesor Javier. Sí. O sea, yo estaba como comprendiendo que, como usted comenzó diciendo, que no podemos divorciar el antiguo del nuevo, y vamos a ver nuevo, ¿no? Que es la clase. Yo comprendí como que de pronto también estaba puntualizando algunas cosas del, como quien dice, del antes, para comprender entonces lo que vamos a estar también dando en el nuevo, ¿o me equivoco? ¿Cómo es? No entendí. Yo estaba como comprendiendo. Sí. Cuando usted inició, habló de que no se divorciaba el Antiguo Testamento del Nuevo. No era bueno, pues, divorciarlo, como algunas personas lo hacían. Yo entendí entonces que usted estaba como tratando de dar ciertas cosas bases que permitían después entonces comprender ciertas cosas que vamos a ver en el Nuevo. Exactamente. Les voy a poner dos ejemplos básicos. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, que recordamos, por ejemplo, la Santa Cena o Eucaristía, cuando nosotros participamos en nuestras iglesias de la Santa Cena, nosotros vamos a decir, ¿dónde tiene sus raíces la celebración de la Santa Cena? ¿Dónde surge? Surge en el momento en que Jesús estaba con sus discípulos celebrando ¿qué cosa? Jesús está celebrando la fiesta de la Pascua. Recordamos que el Evangelio nos dice que el Señor se reunió, le dice a Pedro y a los demás, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Prepárenme el lugar. Bueno, se fueron a la casa, celebraron la Pascua. Para nosotros comprender el significado que tiene la Eucaristía o Santa Cena, un poco que es muy bueno saber qué cosa significó la Pascua y por qué la Santa Cena o Eucaristía sustituyó la Pascua para la iglesia. Recuerden que la Pascua le recordaba al pueblo judío su liberación de Egipto. Esa es la esencia de la celebración de la Pascua para los judíos. Cada vez que los judíos se sentaban a celebrar la Pascua, ellos recordaban que habían sido esclavos en Egipto y que el Señor con mano fuerte enfrentó a Faraón con su poderío, lo derrotó y le dio la victoria y la liberación a su pueblo y los condujo a una tierra rica, como la tierra de Canaán. Ahí está el significado de la Pascua. Cuando nosotros hoy celebramos la Eucaristía o Santa Cena en la iglesia, la comunión, ¿qué es lo que estamos recordando? Que un día éramos esclavos del pecado, muertos en el pecado, pero Cristo dio su vida por nosotros en la cruz para hacernos libres del pecado y salvos. Y ahora no llevarnos a Canaán, sino darnos la tierra prometida que es en gloria con Él. Ahí vemos la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando hablemos ahorita, en algún punto de las clases, que hablemos del bautismo en agua, vamos a ver la relación estrecha que tiene el bautismo en agua con la circuncisión del Antiguo Testamento. Y es algo que ya el propio Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento lo dice y lo enseña. Pero Pablo defiende, ya en Jesucristo no tenemos una marca en el cuerpo, porque la marca es en el corazón, y el bautismo es el significado de esa práctica. Entonces hay mucha relación entre ambos testamentos. Por eso decía que no puede existir un divorcio, porque para yo entender muchos de los puntos doctrinales, para yo entender cristología, para yo entender neumatología, para yo entender eclesiología, para yo poder comprender acerca de jamartía, lo que es el pecado y la caída, para yo poder aprender de esoterología, que es la doctrina de la salvación,
Yo no me puedo quedar hablando solamente en el punto de que sí, de lo que ya yo conozco, que soy salvo cuando vengo a Cristo. No, pero ¿de dónde surge todo? Tengo que remontarme al Génesis. Tengo que irme al relato de la creación. Tengo que llegar al punto donde el hombre, que era creado imagen y semejanza de Dios, cayó en pecado y perdió esa imagen, y que precisamente Jesucristo vino para restaurar esa imagen perdida por pecado. ¿Entienden? Por esa razón, para nosotros meternos en los puntos y profundizar en los puntos esenciales de la doctrina de la iglesia en el Nuevo Testamento, yo tengo que remontarme obligatoriamente a los inicios y tengo que ir al Antiguo Testamento y buscar por qué razón tuvo que Jesucristo venir a morir por nosotros. Bueno, Jesucristo tuvo que venir porque el ser humano estaba perdido. ¿Pero por qué estaba perdido? Porque el ser humano cayó cuando desobedeció a Dios, y con esta caída la raza humana perdió esa comunión. Por eso que decía que no puede haber divorcio entre uno y el otro, porque la Biblia desde el principio hasta el final nos va a conducir por un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Y aunque parezca algo para muchos difícil de entender, la esencia del Nuevo Testamento es Jesucristo. El hilo de oro que une Génesis y Apocalipsis es Jesucristo. Jesucristo es el centro de la Biblia. Toda la Biblia nos habla de él. El Antiguo Testamento prepara el camino que el Nuevo Testamento va a desarrollar para nosotros. Además tenemos todas las profecías que están en el Antiguo Testamento, se dan cumplimiento en el Nuevo Testamento. Efectivamente, todo lo que el Antiguo Testamento promete, el Nuevo Testamento lo cumple. Por eso es que constantemente el Nuevo Testamento, cuando nosotros lo leemos, nos va a ir remitiendo. Como dijo el profeta tal, como se dijo, esto fue para dar cumplimiento a lo que dijo, y todo el tiempo los autores del Nuevo Testamento nos están poniendo en sintonía con lo que los profetas veterotestamentarios anunciaron y que se cumple en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que podemos avanzar. Sí, avanzamos, que se nos pone en contra el reloj. Bueno, la parte de la influencia romana tiene que ver más con el poderío político. Como ya les dije, se extendió por toda Oriente y Occidente, y tenemos que ver dos puntos con la influencia romana en el Nuevo Testamento. Hasta dónde Roma perjudicó y hasta dónde Roma benefició a la iglesia. Meditemos en estas palabras del Señor Jesucristo que se recogen en el Evangelio. Mateo 24, 1 y 2. Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aún piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto Jesús lo dice alrededor del año 30. Y pocos años después, en el año 70, se cumplen. Sí, lo que Jesús vaticinó, profetizó en ese momento, se cumple después. Todos sabemos que en el año 66 se da la revuelta de los celotes, la revuelta entre los judíos llevada a cabo por los celotes, trajo como consecuencia la pronta intervención del ejército romano, y alrededor del año 70, en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el templo de Jerusalén, la ciudad quedó totalmente destruida, y las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron. No quedó piedra sobre piedra. El templo quedó devastado por completo, y nunca más los judíos pudieron levantarlo nuevamente. Así que Roma tomaría el control de toda la región. Se caracterizó Roma por ser un imperio
que creó una fuerte unidad política en todo el imperio. Fuera de Palestina, la iglesia cristiana supo aprovechar bien los beneficios que ofrecía el imperio romano. La unidad política y cultural facilitó la rápida propagación del evangelio por el mundo pagano, y aquí tenemos el punto de beneficio de Roma. Un poquito, como se dice, entre col y col, decimos aquí en Cuba, una lechuga. Roma fue un imperio que se caracterizó por dos puntos elementales. Existe un viejo refrán, o existía un viejo refrán que decía: todos los caminos conducen a Roma. Y es que los romanos se dieron a la tarea de construir caminos que llevaran a Roma, de crear senderos a Roma, con el objetivo de que Roma pudiese progresar económicamente. Los romanos se dieron a la tarea de limpiar los caminos de asaltantes y bandidos. Los romanos se dieron la tarea de limpiar los mares de piratas, con el objetivo de atraer muchas personas a Roma. Y esto fue algo que la iglesia pudo aprovechar, porque de esta forma la iglesia pudo expandirse. Usando esta coyuntura, esta unidad política y cultural facilitó que la iglesia se pudiese expandir. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera epístola, comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está hablando Pablo de que la iglesia ya se había expandido enormemente por el mundo conocido. Así que la iglesia, aquí con esta referencia de Pablo, entendemos que se había propagado en todo el imperio. Y Pablo, junto con sus compañeros de misión, aprovechó esta oportunidad para ir y predicar el evangelio en todas las regiones. Sin embargo, no todo fue bueno. También la iglesia tuvo que enfrentar grandes conflictos con Roma. Y el mayor conflicto que la iglesia enfrentó fue cuando Roma instituyó el culto al emperador. Porque cuando la fidelidad a Cristo entró en conflicto con los intereses romanos, los primeros cristianos empezaron a ser martirizados y perseguidos. Los cristianos se resistían a dar culto al emperador y a sus dioses. Esta tensa situación en que vivieron los cristianos del siglo I y II lo refleja el apóstol Pablo en sus epístolas. Y tenemos testimonios, por ejemplo, en esta epístola el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en sus epístolas. El apóstol Pedro lo refleja en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Pedro está exhortando acerca del fuego de prueba que ha sobrevenido y que le dice a los cristianos: no se sorprendan de este fuego de prueba que ha venido sobre ustedes. Ahí lo pueden pasar a la diapositiva, ahí está el texto. Ustedes quieran, podemos adelantar, pero ahí lo tienen en pantalla. Es un texto que todos conocemos y que Pedro hace mención. Fue tan dura la situación por parte del imperio romano hacia la iglesia por esta negarse a cumplir muchos de estos estatutos, que cuando Juan escribe el Apocalipsis, llama a Roma como la gran prostituta o la gran ramera y la identifica con la bestia, y a sus emperadores con los cuernos que tenía la bestia en la cabeza. Después, cuando lleguemos al Apocalipsis, vamos a ver el significado de los cuernos, que es un significado de poder político. Y cuando Juan hace referencia al culto del emperador y la persecución de los cristianos por negarse a ello, Juan en el Apocalipsis lo expresa de esta forma:
Apocalipsis 2:13. En la siguiente diapositiva podemos pasar. Ahí lo tienen. Yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, aquí Juan está hablándonos directamente de ese culto al emperador que los cristianos se negaban y que le costó la vida a muchos. Así que la influencia de la cultura romana en el Nuevo Testamento la vemos mayormente en el ejercicio del poder. Roma dominaba las regiones en donde la iglesia se expandía y así lo refleja el Nuevo Testamento. Y vamos a pasar entonces a la principal cultura, la que sí tiene una influencia más directa sobre la iglesia y sobre el Nuevo Testamento y en los escritos del Nuevo Testamento. Y es la cultura judía, el judaísmo, como este fenómeno religioso y cultural. De las tres culturas, sin lugar a dudas, que entran en relación con el Nuevo Testamento, la judía es la que ejerce mayor influencia en él, porque el cristianismo nace dentro del judaísmo. Los primeros cristianos, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, proceden del judaísmo, eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Muchas de las tradiciones judías, la iglesia las mantuvo dándole un significado diferente desde la perspectiva del mensaje cristiano. Por ejemplo, creo que me adelanté ahorita cuando le estaba respondiendo a la hermana sobre la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento. La celebración de la Pascua se convirtió en la celebración de la Eucaristía o Santa Cena de la Iglesia, que en un principio es lo que se conocía como el ágape. Era la fiesta que hacían los cristianos en medio de una situación de mucha crisis, donde los cristianos eran fuertemente perseguidos, donde la iglesia vivía prácticamente en la miseria económicamente, estoy hablando. De ahí que cuando en el Apocalipsis Juan habla de una iglesia y le dice, yo sé que tú eres pobre, utiliza un vocablo griego que es togeia, que literalmente significa pobreza extrema, vivir en la miseria, no tener ni dónde vivir, porque producto de la persecución, cuando venía una ola represiva de persecución sobre un lugar, las casas de los cristianos eran barridas, destruidas. Cuando regresaban no encontraban nada. Y la iglesia se reunía y celebraban el ágape, que era la fiesta donde todos los cristianos venían y compartían. Y en lo que comían y en lo que compartían lo que tenían, bueno, pues recordaban las palabras del Señor y se fortalecían los unos a los otros. El rito judío de la circuncisión se transforma en el bautismo. Tiene una similitud en cuanto a su significado. Y estos son dos elementos fundamentales porque tienen que ver con nuestros sacramentos, bautismo y Santa Cena. Pero para conocer la influencia, y si quiere podemos pasar a la otra diapositiva, para conocer la influencia del judaísmo en el Nuevo Testamento, tenemos que remontarnos un poco al inicio del judaísmo, porque así podemos buscar respuesta a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Primeramente debemos conocer que el judaísmo como fenómeno religioso y social surge en el exilio. Usted no se va a encontrar en ningún libro del Antiguo Testamento preexílico de antes del exilio ninguno referente al término judío. Cualquier libro en el Antiguo Testamento que usted esté leyendo y a los habitantes de Israel o de Judea se le llame judío, van a ser exílico o post-exílico.
Pero preexílico no se le llama judío, se le llama hebreos o se le llama israelita, pero no judío. El término judío, el vocablo judío, aparece ya con el exilio. Con el judaísmo también nacieron otras instituciones en el exilio que el Nuevo Testamento va a hacer referencia a ella constantemente. Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar mayormente a nuestro Señor Jesucristo predicando o enseñando? En la sinagoga. Ahí tienen Mateo 13:54. Vino a su tierra, donde es la tierra de Jesús, Galilea, la tierra de Nazaret, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? Allí donde vamos a encontrar mayormente al Señor Jesús enseñando es en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga y cuándo surgió? Bueno, como ya les dije ahorita, después del año 586 se produce la gran deportación, donde el pueblo de Judá es llevado al exilio. El pueblo marchó al exilio, ya habían salido dos grupos pequeños y viene este fenómeno. Y allí en el exilio y en la diáspora, con el exilio, los prosélitos de Judá, que es cuando se le comienzan a llamar judíos, y el judaísmo es una religión que se va a caracterizar por ser muy apegada a la ley de Moisés. Recuerden que el pueblo de Israel, la primera respuesta que buscó a lo que le había pasado con el exilio es, este mal nos vino porque nosotros dejamos la ley y nos volvimos a los ídolos. Así que con el judaísmo hay un apego a la ley de Moisés como nunca antes. Pero al pasar de un imperio a otro, un gran número de judíos se van quedando a vivir en diferentes partes del mundo conocido. Y a estos judíos que vivían fuera de la frontera de Israel, que ya les dije ahorita, se conocían como la diáspora, los de la dispersión. Y todos los judíos de la diáspora vivían muy lejos de Jerusalén, por lo que le era imposible congregarse en el segundo templo que los judíos habían construido a finales del siglo V a.C. Por esta razón es que surge la sinagoga. La sinagoga era un lugar sagrado que los judíos se congregaban para el estudio de la Torá o la ley de Moisés y para efectuar en ello los sacrificios. Por lo que la sinagoga va a funcionar de manera paralela con el templo de Jerusalén. Y como gran parte del ministerio que el Señor Jesucristo desarrolló, lo desarrolló en Galilea, no en Judea, como el caso citado, es por esa razón que a Jesucristo lo vamos a encontrar mayormente enseñando en las sinagogas. Ahora, ¿qué material se leía en la sinagoga? Alrededor del año 70, alrededor de 70 años que el pueblo permaneció en Babilonia, llevó que el pueblo de Israel aprendiera la lengua de los caldeos, que también fue la lengua de los persas que después colonizaron a Israel. Me refiero al idioma arameo. Tal es el caso que ya cuando Jesús está en su ministerio, el pueblo judío, no la élite, el pueblo judío lo que habla es arameo, el idioma popular. Y el hebreo quedó para las clases cultas y para la lengua litúrgica en la celebración del culto en el templo. Pero el idioma arameo es el idioma con el que el pueblo se va a familiarizar, es el idioma que el pueblo va a hablar. Como las clases populares de la ciudad judía solo hablaban arameo, se hizo una traducción de la Biblia hebrea al arameo y así surgió el Targum.
El Targum era el texto que se usaba para la lectura de la ley en la sinagoga. Quiero decirles que el Targum entra dentro de la literatura rabínica del periodo post-exílico. Surge en este periodo intertestamentario, lo que nosotros conocemos como el periodo del silencio, se extiende hasta los primeros siglos del cristianismo, pero no es el Targum el único escrito de estos tiempos, sino que dentro del judaísmo aparecen otros textos y tradiciones que van a tener gran influencia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver este texto que les cito aquí de Mateo 15, 2, 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Quizás cuando nosotros leemos ese texto, quizás en algún momento hemos pensado a qué se refieren los fariseos y a qué se refiere Jesús cuando habla de la tradición de los ancianos. Fíjense que en este pasaje Jesús no está cuestionando la tradición del pueblo de Israel que él mismo guardó. El mismo Señor Jesucristo lo vamos a encontrar participando de la Pascua, lo vamos a encontrar participando de la fiesta de los tabernáculos, lo vamos a encontrar participando de la fiesta de los primeros frutos de la semana, e inclusive vamos a encontrar a Jesús participando de Hanukkah, la fiesta de la purificación, y hasta de la fiesta de Purim. Jesús pudo guardar muy bien en su ministerio la tradición de su pueblo. ¿A qué tradición se está refiriendo Jesús en este texto? ¿Y de qué tradición están hablando los fariseos? La tradición de los ancianos, que se hace referencia aquí, es la interpretación que los judíos hacían de la ley oral. Los judíos atestiguan que toda la ley de Moisés no se escribió, que una parte de la misma se mantuvo de forma oral. Fíjense que respecto a esto había división dentro del propio judaísmo. Los fariseos y maestros de la ley, los intérpretes de la ley, que eran los que aceptaban esta ley oral, los saduceos no. Recuerden que los saduceos solamente aceptaban la Torá, ni tan siquiera ni a los profetas, ni a los escritos. Pero los fariseos, que aceptaban esta ley oral como viva, entre ellos mismos había división. Habían unos de ellos que decían que la mayor parte de la ley de Moisés se quedó de forma oral y solo una pequeña parte se escribió, que es la que tenemos en estos primeros 5 libros, conocido como el Pentateuco. La otra posición era no. La mayor parte de la ley se escribió y está recogida en los 5 tomos de la ley. Y una pequeña parte se quedó de forma oral. Y así estaban entre ellos. Los fariseos eran fieles defensores de esta tradición oral, junto a los maestros de la ley. Así que a principios del siglo II, principios del siglo III, después de Cristo, un judío llamado Yehuda Hanashi comenzó a poner por escrito esta ley oral, conocida en el Nuevo Testamento como tradición de los ancianos, y surgió la Mishnah. La Mishnah es la selección de lectura de algunas partes de esta ley oral. Forma parte de la literatura rabínica sagrada. Los intérpretes de la ley y los diferentes rabinos en sus escuelas comenzaron a hacer interpretaciones de la Mishnah. Estas interacciones que hacían de la Mishnah y también de la ley escrita o Torá es la que nosotros conocemos dentro de la literatura rabínica como el Gemara. Y al unir Mishnah y Gemara surge un libro sagrado para los judíos que es el Talmud, que hay 2 versiones del Talmud, uno más amplio, el Talmud de babilónico,
y el Talmud de Palestina, que es un Talmud más pequeño. Así que por muchos siglos los rabinos judíos estudiaron la Mishnah en las academias de Palestina y de Babilonia. Y así surgen estos escritos. En tiempos ya del Nuevo Testamento existían dentro del judaísmo una variedad de escuelas rabínicas. Cada rabino, que la palabra rabino lo que quiere decir literalmente es maestro, ahí viene rabí, maestro, judío, enseñaba a sus discípulos desde el punto de vista que ellos interpretaban la ley, sea la oral o sea la ley escrita. Veamos el siguiente pasaje bíblico que les traigo a colación. Mateo 19:3. Dice, entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Tenemos que remontarnos un poco más atrás para entender qué estaban buscando los fariseos. De todas las escuelas que podían existir, hay dos que son los 24:1. Estas escuelas tenían posiciones contrarias. El rabino Shammai establecía en su escuela, y así lo creían sus discípulos, que solo se podía dar carta de divorcio si la esposa adulteraba. Por su parte, la escuela del rabino Hillel enseñaba que algo indecente, lo cual validaba para el divorcio, era si la esposa quemaba la comida, es decir, si no cocinaba bien. Hasta el punto que el Talmud enseña tres posiciones respecto a este punto de Moisés y la carta de divorcio. La de Shammai, el hombre solo se puede divorciar de la esposa a menos que descubra en ella algo inmoral, en este caso un adulterio. La de Hillel puede divorciarse aún cuando hubiese quemado la comida. Para finales del siglo II después de Cristo, aparece un rabino llamado Akiva que decía, si un hombre encuentra una mujer que le guste más que la suya, es suficiente para que encuentre en ella justificación y darle carta de divorcio. Ya ustedes podrán entender la variedad de criterios que existía dentro del judaísmo y que enfrentaban todas estas escuelas. Así que cuando los fariseos se acercan a donde está Jesús para preguntarle esto, lo que están buscando es a qué escuela tú perteneces, qué maestro tú sigues. Porque claramente estos fariseos que vienen a interrogar a Jesús eran partidarios o discípulos de la escuela de Hillel, de la escuela más liberal. Veamos el siguiente pasaje en los evangelios. Juan 10:22. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 10:22. Juan en su evangelio nos da dos pistas para saber de qué fiesta se está hablando. Primero, Jesús está participando de una fiesta, es conocida como fiesta de la dedicación. Segundo, aclara que era invierno. ¿De qué fiesta está hablando? Dice, no se trata de ninguna de las tres grandes fiestas, ni de Purim. Se trata de Hanukkah. Fiesta de la dedicación que recordaba el momento cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo de Jerusalén alrededor del año 167 a.C., prohibió a los judíos la observancia de la ley bajo de cárcel o pena de muerte. Esto trajo como consecuencia una revuelta donde Matatías reunió a sus 5 hijos, se levantaron los judíos, Juan y estos 5 hijos, el principal de ellos que toma el liderazgo se llama Judas, le pusieron por sobrenombre Macabeo y se da la famosa guerra de los Macabeos.
una guerra que duró varios años, y en el año 164 a.C., Judas Macabeos y el ejército de los judíos logran doblegar a los seleucidas y así entraron a Jerusalén, destruyeron el templo que había profanado Antíoco con los griegos habían hecho un sacrificio de cerdos en él y habían puesto una estatua de Zeus, echaron fuera la estatua, destruyeron el altar, hicieron un altar nuevo y ese día de diciembre Judas y el pueblo judío celebró la dedicación. No tenían aceite para encender el menorá, el candelabro de 7 luces. Y en un lugar encontraron una pequeña vasija con un poco de aceite virgen, que era lo que la ley exigía. Dice la historia que las lámparas del menorá estuvo ardiendo 8 días seguidos con aquel aceite. Por eso cuando ustedes ven el candelabro de Hanukkah o de la celebración de Hanukkah, tiene 8 luces y no 7 como el candelabro o menorá de los judíos que identifica al templo. Ahí está el inicio de esta fiesta de la que el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, y solo Juan es el que habla de ella, nos hace referencia. Veamos otro pasaje, ya en los pocos minutos que me quedan para ir terminando. Otro pasaje rapidito que está en Juan 4:20, la conversación de Jesús con la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Por qué pregunta esto? Bueno, en el monte Gerizim los samaritanos tenían su templo, similar al de los judíos en Jerusalén, pero en el año 128 Juan Hircano, uno de los reyes Asmoneo, destruyó el templo y nunca más lo pudieron levantar. Pero los samaritanos mantuvieron esta costumbre. Vamos a ir terminando ya con el contexto un poco geográfico y cultural. Pasamos a la otra diapositiva. Y aquí en la parte del contexto geográfico y cultural vamos a encontrar algunos elementos fundamentales. Primero, la discrepancia que había entre el norte y el sur en época del Nuevo Testamento. Es decir, los de Judá miraban mal a los de Galilea. Había cierto recelo entre estos dos lugares, sobre todo contra Samaria, el centro. Toda esta lucha y enemistad entre judío y samaritano viene del contexto histórico. Por ejemplo, Juan 4, 3 y 4 habla de que cuando Jesús va a ir de Judea a Galilea, le era necesario pasar por Samaria, porque los judíos preferían dar una vuelta por territorio de Decápolis, territorio gentil, por no pasar por Samaria, por las enemistades. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan. Bueno, esta enemistad entre judío y samaritano ya la conocemos. Pero no solo estaba el factor de los habitantes de Judea ubicados al sur, sino que también ellos miraban con desprecio a los habitantes de Galilea del norte. Allí en Juan 7, 50 al 52, esta parte donde Nicodemo está hablando acerca, defendiendo hasta cierto punto a Jesús. Y miren lo que le dicen los judíos, lo que le dicen los fariseos: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. También tengo otro texto aquí en Mateo 4:15. Estoy un poquito rápido porque me quedan solamente 3 minutos para terminar y tomar el break, tomar el receso. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Bueno, todo esto tiene que ver con los sucesos del pasado. Primeramente, la división del reino en el año 922 antes de Cristo, cuando el reino de Israel se divide en el reino del norte y del sur. Galilea pertenecía al reino del norte, mientras que Judea era parte del reino del sur. Segundo, el mayor impacto de esta diferencia, la enemistad que surge en el año 722 con la caída de Samaria por los asirios y la repoblación de habitantes gentiles en Samaria, donde la raza de los hebreos se mezcla
con otros pueblos paganos. Tercero, la enemistad entre judíos y samaritanos se acrecentó por la posición de hostilidad por parte de los samaritanos cuando Nehemías, y todo viene de allá, primero la posición contra Nehemías, cuando está reconstruyendo el muro, que los samaritanos se opusieron, y sobre todo cuando los samaritanos se unen a los griegos, a los seleucidas, en época de los macabeos. Cuarto, la destrucción del templo samaritano en Jericín por mano de los judíos, dirigido por el rey Asmoneo Juan Hircano. Todo esto fue acumulando rencillas entre estas regiones. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento nos presenta que habían tantas discrepancias. Pablo habla aquí de que él se autotitula en Filipenses 3, 4 y 5, hebreo de hebreos. Ya les dije al principio que había una diferencia entre los judíos de habla hebrea y los judíos de habla griega. Pablo se constituye un judío de habla hebrea, fiel a su tradición, fiel a su idioma, fiel a su cultura, fiel a su religión. En tiempos del Nuevo Testamento, dentro del judaísmo existían diferencias culturales. Judíos hebraístas y judíos helenistas. Por último, y para cerrar, estaban los géneros literarios. Encontramos los géneros literarios y ahí se los dejo. Les recogí una pequeña cantidad de algunos de los recursos literarios que Jesús utiliza. Y vemos la variedad tan grande de géneros literarios en los evangelios. Por ejemplo, hay cartas, epístolas, hay apocalípticas, y dentro de los evangelios, en las palabras de Jesús, encontramos todos estos recursos literarios: símil, metáfora, hipérbole, sinécdoque, metonimia, la ironía, que se ve mucho en el evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo: siendo tú maestro judío, no sabes estas cosas. Ahí vemos un término, como quien dice, no te me hagas el... Nosotros los cubanos diríamos: Nicodemo, no te me hagas el sueco. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando, ¿no? O sea, siendo tú maestro judío, no sabes de estas cosas. Antítesis, paradoja, prosopopeya, parábolas, que es lo que más Jesús utiliza, alegorías, enigmas, y finalmente las cartas y las epístolas, que después vamos a hablar de ello, no me voy a detener mucho. Tenemos una diferencia entre las cartas y las epístolas. Muchas veces nosotros decimos que no es lo mismo. Aunque las de Pablo pasaron después a ser epístolas, recuerden que la mayor diferencia está que la carta es algo personal, que usted le escribe a alguien o a un grupo. No tiene intención de que se publique, no tiene intención de que se saque de ese contexto. La epístola es algo más universal. Se escribe con la intención de que se publique y se dé a conocer a todos cuantos puedan saber el mensaje. Ahí está la gran diferencia que les pongo en las diapositivas entre las cartas. Y por último, la apocalíptica, que aparece en el Nuevo Testamento también, un género literario que no es nuevo, que el Antiguo Testamento tiene más apocalíptica que el Nuevo, porque tiene 3 libros el Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo tiene uno solo, pero que es un fenómeno que surge en ese periodo del silencio entre los 2 testamentos. Bien, mis hermanos, perdónenme que tengo 2 minutos. A mí me dijeron que debíamos tomar un receso de 10 minutos. Yo voy a estar aquí en estos 10 minutos de receso. Ustedes pueden ahora tomarse un café si desean, tomar agua, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta, pues con gusto le podemos escuchar y podemos interactuar antes de pasar al segundo tema. Quiero